Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Profesor de la Universidad de Puerto Rico convoca una huelga gramsciana, una huelga marxista. Eso es para, ¿verdad? Para el boricuazo que nos dijo que nosotros nos estábamos imaginando los comunistas. Pues parece que nos estamos imaginando uno más. Un profesor de la Universidad de Puerto Rico de la Facultad de Educación. No es solo que educa a jóvenes, sino que educa a jóvenes que van a educar para futuro, a otros jóvenes o a otros niños. Eso es la Universidad de Puerto Rico. Vamos a hablar de qué rayos significa una huelga gramsciana, una huelga marxista, cómo todo esto es parte de la batalla cultural, por qué a usted le debe importar y la gran pregunta, ¿dónde están los cristianos y los conservadores que hoy en día parece que se han convertido más liberales? Quizás no en su vida personal, pero en las ideas es como que pues cada cual, si ellos se quieren creer eso, se quieren creer eso. Y la sociedad que estamos construyendo o la que se está destruyendo, involucionando, a nadie parece que le importa. Esta es la batalla cultural y hoy vamos a entender por qué es importante. Si a usted le gusta este contenido, déle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Hoy me voy con, mira, hoy estoy con Alto Grande. Un cafecito más premium. Porque esto es casi como una ñapita de sábado, de estos episodios que hacemos los sábados, que son un poquito más profundos, más filosóficos. Hoy lo estoy haciendo jueves porque la noticia está lenta. Una forma de saber que las noticias están lentas es que todo el mundo está hablando de que si Jay Fonseca y Jovín, que si se van a demandar uno al otro, que si Jovín fue para el concierto de Bad Bunny, que si los sobrinos... Mira, si esa es la noticia, es que no está pasando nada relevante. Y en la noticia es que yo dije, vamos a aprovechar. Y ahí, no, como si fuese una ñapita de sábado, nos vamos profundo. Y por eso me acompaña Alto Grande. Compré el de ustedes. Sáquenlo para que disfrute este episodio. Ayer grabamos Headquarters. Vino Leo Díaz. Vino el monito de Santurce. Tuvimos una conversación buenísima. Debatimos, nos reímos. Leo Díaz habló y gritó. Y yo creo que la pasó bien. Si usted quiere escucharla, eso es exclusivo en el Patreon. patreon.com/ladiestra. Patreon.com. Se convierte en un miembro de la comunidad diestrosa y va a tener acceso a ese episodio como a muchos otros más. Y otros perks. Va a tener descuento en la gorra de la diestra, la camisa de la diestra, la taza de la diestra, el sticker de la diestra, el jacket. Todos esos goodies para que usted se vista como un diestroso de verdad y le hagan preguntas y provoque conversaciones y usted lo lleve con orgullo. Bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos primero aquí, siempre a mí me gusta refrescar aquí la memoria del boricuazo que nos decía que nos estábamos imaginando algo. Me parece como que él nos dijo, mira, búsquenlo a ver si los encuentran, a ver si buscan los comunistas, se los están imaginando. Y hicimos episodio enseñando cuántos había en la marcha por la independencia, pero vamos a escuchar aquí el boricuazo de nuevo. Vamos a refrescar la memoria. Tú no oyes ningún partido defendiendo el comunismo porque no atrae, la gente no le interesa. Uh-huh. Así que tú oyes a los que le temen al cuco hablando del cuco porque más nadie. ¿Quién te habla a ti de comunismo en Puerto Rico? Ellos nada más. Como un cuco. Como de hecho, a ti te han dicho comunista. Sí, ¿quién te habla del cuco? ¿Quién te habla del cuco? Bueno, profesor de la Universidad de Puerto Rico convoca a huelga gramsciana y pide dinero. Aquí hay un correo electrónico que dice lo siguiente, del profesor se llama Frank Seguí González, de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Saludos y buenas tardes. Hace mucho no veo a muchos. Y ahí vemos la ideología, cómo se está mezclando, para que ustedes entiendan cómo la ideología esta, de los trans, de la comunidad LGBT, no se trata de derechos, no se trata de leyes, se trata de una revolución cultural que atrás viene de un apoyo de revolución marxista. Aquí lo vemos. Hace mucho no veo a muchos. Hace poco hablé con algunos. Igual espero, y esto es profesor de educación, enseñando este lenguaje. Igual espero que todo el mundo esté súper. Les escribo, pues mi facultad de educación este semestre comenzó una huelga gramsciana. Este semestre comenzamos una huelga gramsciana en referencia a Antonio Gramsci, un teórico marxista italiano del siglo pasado. Vamos a entrar sobre las cosas que él creía, pues es una huelga gramsciana para oponernos a los diversos genocidios que estamos observando ocurrir en el 2025. Escribo en caso de que alguien entre ustedes tenga ánimos para participar de las actividades que encaminaremos. De ser así, por favor no duden en comunicarse conmigo. Gracias anticipadas. Estamos recolectando dinero
$500 para hacer las diversas acciones. Pueden aportar a mi ATH móvil. Estaré brindando informes. Estaré brindando informes sobre nuestros gastos. Que ahí también hay un tema de que profesores pidiéndole dinero a los estudiantes, diciendo esto, no haya presión de que tengas que participar en eventos políticos para tener buena nota o darle aportaciones. Eso hay también, como hay un área gris que también se está debatiendo en las redes sociales. No voy a entrar en eso, pero claramente queda ahí algo raro. Escribo en caso de que alguien, aunque esto ya lo leímos, gracias anticipadas y recuerden, siempre estoy a sus órdenes. Postdata, los países atendidos, Ruanda, Congo, Haití, Palestina y Sudán. También falta Yemen y Boriquén. Puerto Rico, del genocidio de Puerto Rico. No sé de qué están hablando, pero ya tú sabes toda la teoría esta. Profesor Jorge Seguí González, instructor del Departamento de Fundamentos de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y abajo por una frase, ¿verdad? Por eso si quedaba duda de que era marxista, pues ponemos una frase abajo del filósofo Karl Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, cuando de lo que se trata es de cambiarlo, es de la revolución, es de provocar el cambio, no es de hablar de las ideas, es de hacer algo, ponerlas en práctica. Ahí está el profesor, ahí lo tienen. ¿Qué es la huelga gramsciana? Pues hace referencia a Antonio Gramsci. Aquí tenemos una foto de Antonio Gramsci, pero antes de entrar en las creencias de Antonio Gramsci y cómo es relevante a los tiempos modernos, vamos a refrescar de nuevo la memoria con un clip que hemos utilizado anteriormente de James Lindsay, un comentarista, un intelectual de los Estados Unidos que ha pensado mucho sobre todos estos temas de la revolución marxista, la revolución cultural, y él explica los mecanismos para que usted lo pueda atar a lo que estamos viendo, lo que estamos viendo en ese correo electrónico. There's a book called The Critical Turn in Education by a Marxist educator named Isaac Gottesman. The very first sentence in the book asks, where did all the 60s radicals go? And he answers in the next sentence, not to the religious cults, not to yuppiedom, but to the classroom. So the universities, I guess, are the crown jewel of the Marxist march into the West. It's a very, very simple kind of multi-generational strategy to take over something. You take over the colleges of education, then you take over all the teachers, then you take over all the students, and thus you get the future. Ahí lo está en la estrategia marxista. ¿Dónde fueron los radicales? ¿Dónde terminaron las personas que iban a distribuir las ideas radicales de los 60? No se fueron a las iglesias, no se fueron a las compañías, no se fueron al Yupidon, como él le dice, a estar contentos, peace and love. Fueron a los salones de clase, fueron a las universidades. ¿A qué facultades? Inicialmente a las de educación. ¿Por qué? Porque educas al educador. Es la mejor forma de distribuir la idea. Es una gran idea. Hay que dársela. Y aquí estábamos viendo un educador marxista en la Facultad de Educación, abiertamente marxista, haciendo referencia a Antonio Gramsci. ¿Qué creía Antonio Gramsci y por qué es tan importante para la batalla cultural? ¿Qué significa una huelga gramsciana? El término proviene de Antonio Gramsci, teórico marxista italiano. Gramsci entendía que la revolución no necesariamente debía hacerse solo por la vía armada o sindical. O sea, que no era una huelga de los obreros, sino principalmente mediante la lucha cultural e ideológica. Para él, el poder no se sostiene únicamente con la fuerza del Estado, sino sobre todo con la hegemonía cultural, la aceptación de un conjunto de valores, ideas y normas por parte de la sociedad. ¿Qué es lo que sostiene el poder? La hegemonía cultural, lo que se valora, lo que se respeta, lo que es bueno, lo que es malo, las ideas, las costumbres, las tradiciones. Si yo quiero capturar el poder, especialmente en una democracia, pues la forma que lo hago es transformando profundamente la cultura. Una huelga gramsciana entonces no es una huelga de brazos caídos en la fábrica, sino es un boicot o una transformación, una revolución cultural e intelectual contra las instituciones que sostienen el orden existente. ¿Qué voy a atacar entonces? Si yo quiero transformar la cultura, que no es otra cosa que ideas, valores, principios, ¿qué es lo que yo entonces voy a atacar? ¿Qué es lo que yo tengo que capturar o que tengo que debilitar? Pues aquello que produce las ideas y las normas y que las protegen y las sostienen. ¿Qué es eso? Las escuelas, las universidades, la iglesia, la prensa y la familia.
capturo las instituciones que producen y distribuyen ideas y debilito con esas nuevas ideas, debilito las instituciones que protegen el orden. Por eso es que hay un ataque tan fuerte contra la familia. Pero ¿cómo atacas la familia? No dices soy antifamilia, dices soy pro liberación sexual. La revolución sexual termina debilitando a la familia. ¿Por qué? Porque debilita el matrimonio. Una vez tú dices, cualquiera tenga sexo, lo que sea, eso es placer, el placer es lo importante, sexual, ese yo, tú persigues eso, olvídate de las relaciones, si es consensual, se siente bien, mete mano, no importa. Eso es un cambio ético, es una norma nueva que sus resultados es debilitar a la familia, porque debilita las relaciones serias, debilita el matrimonio, termina debilitando a la familia. Debilitas la familia, rompiste con algo que protegía el orden. Algo que transmitía las tradiciones, las costumbres, los valores, está roto. Eso en Puerto Rico lo vemos clarísimo. Producto de esta idea de la revolución sexual que se vende como una liberación de las mujeres. Otra forma que debilitas, puedes debilitar a las iglesias. ¿Cómo debilitas a las iglesias? Más allá de que no permites que Dios se mencione ni se hable en ningún lugar porque es separación de iglesia y Estado. No puedes mencionar a Dios en ningún lado, lo sacas de todos lados. Te apoderas de la educación pública, dice ya el homeschooling no se puede, los vouchers no se puede, las escuelas de la comunidad no se puede, empieza a centralizarlo todo en el Estado, a la misma vez dice que el Estado no puede hablar de Dios o que empieza a apoderarte de toda la educación de una manera secular. Y segundo, dices que es el Estado el que es responsable de los pobres, de ayudar a los vecinos, de este apoyo que antes era responsabilidad de la iglesia y de las comunidades, era local. Empieza a sacar a las iglesias de ahí y dice, no, es el Estado que lo hace. Y debilitas la posición, la relevancia que tenía la iglesia en la comunidad. Y poco a poco vas debilitando estas instituciones. ¿Para qué? Para luego traer tu idea. La crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Es en ese espacio, esto decía Gramsci, es en ese espacio donde yo provoco una crisis, estoy matando lo viejo, inserto mi nueva forma, mi idea revolucionaria, capturo el poder. Toda revolución ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas y costumbres. Voy debilitando las ideas, voy debilitando las costumbres, voy debilitando las instituciones. El Estado es el educador. Para Gramsci, la educación debía ser usada como herramienta de transformación cultural. La conquista del poder cultural es previa a la conquista del poder político. La prioridad no es el voto o el parlamento, sino dominar las conciencias, los medios, las aulas y la narrativa. Eso es lo que está sucediendo. Y el que no lo quiera ver es porque no lo quiere ver. El que no lo reconozca es porque no le da la gana de reconocerlo. Nuestra cultura se transformó profundamente. Llevamos 50 años donde se venía transformando, se venía debilitando a la familia, secularizando, la religión pasaba a ser menos relevante y si mantenía relevancia era a un nivel bien individual, no a un nivel social, no a un nivel comunitario. Todos nos salvamos solos, los conservadores y los cristianos se convirtieron liberales. No en sus vidas, no en sus creencias, en su cerebro, pero en su rol en la comunidad. A decir, no, lo único que importa es que cada cual viva de la manera que desea. De que si tú quieres tener esas relaciones, pues tenla. Tenla como tú quieras. No me da la gana, yo no lo hago, pero si tú quieres, hazlo así. Que no importa, nada importa, todo es relativo. Yo me salvo solo, allá ustedes. Y eso abrió las puertas a que se debilitaran las instituciones y se capturaran también las instituciones de las ideas, la academia, la prensa, las artes, para ir entrenando a una futura generación marxista, con la lógica marxista. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y eso es producto de todo este juego a largo plazo que se venía jugando por estos radicales y por esta teoría de Antonio Gramsci de capturar la cultura. Muy genial, muy genial. La pregunta es, ¿dónde están las voces
que le van a llevar la resistencia a eso. ¿Dónde están los conservadores y cristianos que más allá de pensarlo y vivirlo en su propia vida van a decir, espérate, si eso es lo que le están enseñando a mis hijos, si eso es lo que se está enseñando en la Universidad de Puerto Rico, la que yo financio, y no es que vayan a censurar, si no creemos que censurar, pero hay que meterse. Decir libertad de expresión es suficiente, eso es lo que nos va a proteger. No es suficiente si 80% de las personas que están dando las clases le están enseñando esta otra cosmovisión o esta otra visión de mundo, visión de vida, estas nuevas definiciones de qué es lo que es una buena vida, qué es el bien, qué es el mal. Si son la mayoría que están enseñando eso y los conservadores y los cristianos no se están metiendo a enseñar lo que es la cosmovisión de ellos, tú puedes gritar libertad de expresión todo lo que tú quieras, lo que tú vas a tener un ejército de marxistas en 10 años. Y cuando llegue el ejército marxista y sea 40% marxistas los jóvenes, si no más, socialistas, comunistas, lo que sea, todas las variaciones, pero con esa cosmovisión, con esa visión de cultura, con esa visión de valores, y tú digas, no, pero libertad de expresión te va a cortar la lengua en 15 segundos. Porque en la lógica marxista no hay libertad de expresión. O sea que si la maquinaria está produciendo eso, y tú lo que dices, no, pues libertad de expresión, ¿qué es lo que me va a defender? Y no estás tratando de influenciar la cultura, los jóvenes, las mentes, las conciencias y los corazones. Olvídate tú que en un par de años estás fuera. Libertad de expresión, olvídate de eso. Voy a poner aquí un clip de Jordan Peterson que explica esa evolución que él ha tenido de entender de cómo principalmente identificarse como alguien liberal, en el sentido clásico liberal de libertad de expresión, libertad económica, que eso son los fundamentos de nuestras sociedades, a decir, no. Es que si yo digo que eso es lo más importante, le voy a abrir la puerta a los que me van a cortar la lengua. Y por eso él se convierte más conservador. Y es una evolución que a mí, ¿verdad? Bien paralela con la mía. Y los que han visto este programa, como es evolucionando, se tienen que haber dado cuenta que ha habido una evolución en mí. Jordan Peterson lo explica bien y quiero que lo escuchemos, porque creo que es un llamado importante. Party, like the centrist Democrats forever, and the natural governing party of Canada. It's like the progressives just invaded it. They didn't care that it was a complete bloody lie, that they had taken over the Liberal Party and turned it into left of the Socialist Party, actually. And now they're proclaiming that outright. So what does that tell you about the psychological, what I would say is weakness, but maybe I want to hear your adjective on that, of the good liberal? Ahí él habla, Jordan Peterson está diciendo, en Canadá sucedió algo similar que sucedió en el Partido Demócrata en los Estados Unidos, y yo puedo decir que también ha sucedido en la cultura en general en Puerto Rico, el Partido Popular uno pudiese decirlo también, hasta el Partido PNP, que es que antes eran como estos centristas, ¿verdad?, normales, le voy a llamar, centristas normales, que quizás querían un gobierno un poquito más grande, o contribuciones, o apoyar a, ¿verdad?, a los trabajadores, qué sé yo. Eran un poquito de izquierda, pero no es que eran radicales. Y le abrieron la puerta a los radicales. Y ahí, ¿verdad?, Dave Rubin le hace la pregunta, ¿y qué te hace pensar eso de la psicología? De lo que él le llama como que el good liberal, el liberal bueno, el liberal clásico que se considera bueno, que es el centro radical, lo que yo le llamo el centro radical, que es casi como que no tiene postura. Su única postura es que todo el mundo sea libre. Pero no tiene postura sobre qué es una buena vida, o cuáles son las mecánicas del poder, nada de eso. Es como que todo el mundo sea libre. Eso es lo que, ¿verdad?, Dave Rubin le pregunta. The good liberal who allowed all of this to come in. Yep, this is a compassion issue? You know, when all this started, and I think it was the same with you, you know, I regarded myself as a classic British liberal, essentially. Yeah. But I've come to understand something over the last 8 years that I didn't understand in the beginning, as certainly not as well anyways, is that liberal individualism only works when the collective is so well established that you can take it for granted. Yes. So as long as the self-evident truths remain self-evident, then you can have something like a liberal individualism. So it's basically as long as the conservatives are holding the door from the barbarians, then the liberals can be liberal. Escuchen eso es bien importante. Lo que está diciendo es que esta obsesión del occidente sobre las libertades individuales, que yo la tengo también, que es bien importante, libertad de expresión, libertad económica, libertad de culto, todas estas libertades individuales
son solamente posibles, existen solamente en lugares donde hay una sociedad funcional, estable, y que eso es producto de personas que prioricen lo bueno, lo bonito, el orden, la verdad por encima de sus impulsos individuales, que es casi como antilibertad en ese sentido, no en el sentido tradicional de la libertad, pero en el sentido moderno, de que espérate, tú estás diciendo que lo que protege la libertad es no perseguir tus impulsos de libertinaje, si le quieres llamar de esa manera. Y estoy diciendo, sí, eso es lo correcto. Y que solamente sociedades que son que tienen una gran mayoría, yo le voy a llamar de conservadores, de cristianos, que no estén actuando a base de sus impulsos, que reconozcan la responsabilidad, la estabilidad, el orden, la disciplina, que tengan esa vida virtuosa, que miren hacia arriba, que busquen la verdad. Si la gran mayoría de las personas son eso, 70, 80% de las personas viven de esa manera, pues puede haber un grupo más pequeño que juega con el libertinaje, juega con ideas, qué sé yo qué, y se van a poder respetar las libertades individuales. Pero ¿qué pasa si la gran mayoría no valora ni la verdad, no valora la virtud, no valora la disciplina? Lo único que valora es su placer, su obsesión narcisista individual. ¿Qué pasa si la gran mayoría de las personas viven de esa manera? La sociedad colapsa y las libertades desaparecen, porque se va a convertir en una selva, y en la selva no hay libertades, va a ser violencia. Entonces es esa presencia de una mayoría conservadora, tanto en su estilo de vida como en su protección de las ideas, en la protección de las futuras generaciones, que permite que haya una sociedad con libertades individuales. Lo contrario es la selva. En la selva, de nuevo, no hay libertades individuales. And, yeah, exactly that. And that's how a functional society should work, in essence. Well, you know, in the story of the Hobbit and the Lord of the Rings, so the Shire is full of, well, let's call them liberals. Yeah, right. Yeah. And they're they're smoking some stuff. You know, they're hobbits, and they're all pursuing their own thing, and they think their little kingdom is everything. But you know, the borders are protected by the Striders. Aragorn is one of them, and it turns out that he's the descendant of ancient kings. And that's exactly right. It's like, as long as the perimeters are defended by the descendants of ancient kings, then there can be freedom inside the walls. And so, you know, I've been criticized, the more public books I've written have been criticized for, what would you say, making a case out of the self-evident. But we are at a point where the self-evident is no longer self-evident and needs to be explained and defended. And that's actually, what would you say, that's what's turned me into a conservative, to the degree that I am a conservative. It's like, well, all these things that are self-evident have to be restated and also explained. Ahí él lo dice, que lo que antes sostenía, ¿verdad?, todo el espíritu de libertad eran como unas verdades que eran evidentes, no tenías que explicarlas, probablemente las cargaban las tradiciones. A ir rompiendo con esas tradiciones por el mecanismo que discutimos anteriormente, esas verdades se diluyen y ya las personas pues no las creen. ¿Por qué yo tengo que hacer una tradición? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que dice mi abuelo o mi papá? ¿O por qué yo tengo que hacer lo mismo? ¿Por qué yo voy a ¿verdad? Es ese instinto de ir derrumbando todas esas instituciones, todas esas costumbres, todas esas tradiciones, todas esas creencias. Es el instinto moderno. Y es que lo que era evidente que sostenía las libertades individuales lo hemos destruido y ya no es evidente. Y tenemos que volver entonces ahora a explicarlo. Y las personas que lo están haciendo en tiempos modernos, por eso se sienten radicales. Por eso les dicen polarizante, incendiario y todo eso. Se sienten radicales. ¿Por qué? Porque estás tratando de rescatar esas raíces que permitieron que tengamos las cosas que valoramos. Sin esas raíces no las vamos a tener. Esa es la tesis que está diciendo Jordan Peterson y que yo comparto. Y le hago una forma que yo lo he pensado. Pensando más bien en la crianza ¿verdad?, de mis hijos, de los jóvenes en general. Si yo tengo 2 hijos, ¿verdad?, digamos que tengo 2 hijos, a uno le exijo disciplina, responsabilidad, le digo que no vamos a perseguir sus impulsos porque se siente bien no significa que está bien. Hay algo que es objetivo
y aunque se sienta bien, puede estar mal, aunque se sienta mal, puede estar bien, y tenemos que perseguir el bien, tenemos que comportarnos de esa manera, ¿verdad? Es ordenada, es principio, es tradiciones, es costumbre, es moral, esa crianza. El segundo hijo es más emocional. ¿Cómo te sientes? Pues vamos a hacer lo que se siente bien y eso, vamos a complacerte todo el tiempo, qué sé yo, vamos a darte más libertad. Tú decides, tú haces lo que tú quieras. Cuando el primer hijo llegue a 20 años y le toque ser un adulto, yo siento que ese primer hijo va a ser un hijo más libre. Va a depender menos de mí como padre cuando él sea adulto. ¿Por qué? Porque le enseñé a perseguir las cosas que son buenas, aunque se sientan mal, que son trascendentes, a la disciplina, al orden, a la estabilidad. Y por ende va a poder construir una sociedad libre, no dependiente. El segundo, yo siento que crié a alguien que va a ser dependiente de mí para siempre, incapaz de vivir una vida libre, incapaz de construir una sociedad libre. Entonces lo que me dice a mí es que si yo persigo la libertad, esta libertad de la ausencia de reglas, la ausencia de tradiciones, de costumbres, del bien, esa definición de libertad que es la definición moderna, si yo persigo eso, lo que yo voy a producir es un niño, un joven, una sociedad, por ende, una familia, una comunidad no libre, incapaz de ser libre, incapaz de comportarse en sana convivencia, de ser civilizado. Por ejemplo, por decir alguien que va a producir la selva, el caos. Y que es el orden lo que nos permite vivir en una sociedad libre. Pero si siempre estamos atacando las cosas que producen orden y celebrando las cosas que producen caos, no va a haber una sociedad libre. Y estas cosas, ¿verdad? Como dice Jordan Peterson, que antes eran autoevidentes, eran obvias, ya no lo son. Es algo que hoy en día, ¿verdad? no nos damos cuenta. Y aquí hay un intercambio entre Bill Maher, que es un comediante ateo, ¿verdad? De izquierda, moderado, parece la izquierda un poco de antes, pero ateo, y Ben Shapiro, que es un judío ortodoxo. Y tienen este intercambio que yo creo que va a esto que menciona Jordan Peterson, de que lo que antes era cierto, bueno, bonito, importante, ya parece no lo estamos reconociendo de esa manera. Vamos a escuchar el intercambio. That's always such a silly argument because if God wrote the book, how could there be things we don't agree with? It either got to be perfect because it's written by you know who, or it's just not perfect and written by people, which it was obviously, and it's full of nonsense and wickedness and things that are everything but virtuous. So Bill, you and I agree. So que ahí está Bill Maher criticando la Biblia, diciendo cómo esto va a ser un libro, un documento, una narrativa, ¿verdad? Una verdad importante si hay tantas cosas que están mal ahí y cosas que hoy en día nosotros no aprobamos, que se aprobaban en esos tiempos. ¿Cómo eso va a ser relevante? Y aquí Ben Shapiro le contesta. On morality, I'd say like 87%. Morality, 87.5%. but not from the Bible. I have a question. Why? Because it's for slavery. Because it's okay with slavery. Why do you and I agree on morality like 87.5%? I'm a religious Jew, you're an atheist. Why do we agree on those things? Ben Shapiro le dice, ok, ¿por qué tú y yo estamos de acuerdo 87% de las veces en preguntas morales? Tú eres un ateo, yo soy un ortodoxo judío, le dice Ben Shapiro. ¿Cómo va a ser que tú y yo creemos en lo mismo moralmente? I'll tell you, I can give you my answer. Yeah, please. Because we probably grew up a few miles from each other in a Western society that has several thousand years of biblical history behind it. And so you can think that you hit that triple and you formed your own morality, but the reality is you were born morally on third base. No, okay. Entonces le dice, ¿verdad? Le dice la razón, la teoría de Ben Shapiro, la razón por la cual tú y yo posiblemente creemos lo mismo la mayoría de las veces en preguntas morales es porque tú y yo nos criamos en una sociedad que está construida en unas tradiciones bíblicas judeocristianas. Y aunque tú creas que tú llegaste a esta conclusión moral y sientes más moral que el resto del mundo, tú naciste en tercera base. No fue que tú la construiste tú mismo. Naciste en una sociedad que ya de por sí cargaba unas tradiciones que tenían un contenido moral que te hace ver que estás en tercera base y tú pensaste que tú diste un triple. Haciendo alusión a eso, al privilegio. Es como un privilegio moral
Tú naciste en tercera base y piensas que diste un triple. Y que todas esas tradiciones y todo eso, que al final es lo que produjo el tú estar en tercera base, lo estás tirando por la ventana porque piensas que son anticuadas, no tienen ningún sentido, bla, 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 bla. Todas esas cosas las estamos destruyendo. Los liberales clásicos están permitiendo que se destruyan por esta idea de que no, esto es obvio, lo importante es la libertad, no importa la raíz de esa libertad, lo van a tirar por la ventana y de repente estamos echando de tercera, estamos echando para segunda, estamos echando a primera, porque rompimos con las raíces. Pero se rompieron a propósito, fue la maquinaria que los marxistas construyeron. Construyeron esa maquinaria para destruir las instituciones que protegían a la sociedad de las ideas que ellos quieren. Yo destruyo las instituciones, las debilito y ahí puedo infiltrarme. Al punto que se infiltran, y ya volvemos aquí, vamos cerrando con un clip aquí de... Esto es de Platea, Puerto Rico. Platea es una cuenta de Instagram que empezó con recomendar restaurantes y road trips, ¿verdad? Eso de qué hacer en Puerto Rico, turismo interno, come aquí los mejores 5 mexicanos del oeste, qué sé, cosas como esas. Y ahora pues han ido evolucionando a la cultura, pero no se están dando cuenta que regando esa cultura, lo que están regando son ideas marxistas, ideas destructivas para los jóvenes de la sociedad, pero no lo saben porque así es que se infiltran, se han infiltrado estas ideas, muchas personas las apoyan sin saber qué es lo que están apoyando, al punto que Platea PR pone este video. De aquí nadie nos saca es una exposición de las luchas sociales más contemporáneas aquí en Puerto Rico y es parte del proyecto que gesta Mi Gente. Y ahí las vidas trans importan, lucha con amor, toda es la lucha revolucionaria. Todo este tipo de mensajes, vamos a ver qué más dicen. Desde la solidaridad cultural. En este proyecto buscamos agitarte de la solidaridad cultural. Esto es todas las palabras posibles, woke, creo que van a ser parte de este video. Un poco amplificar lo que significa estar en este marco de la residencia de Bad Bunny, visibilizar cuáles son las... Lo atan también a la residencia de Bad Bunny, lo atan también a la música de Bad Bunny, de aquí nadie me saca, es parte de la canción, de aquí nadie me saca, bla, bla, todo eso. O sea que lo atan, de nuevo, la batalla cultural, como todas estas cosas son unas fuerzas que están jugando. Las personas sepan que lo están haciendo o no, es irrelevante. Posiblemente muchos no lo saben, es como que es lo que está de moda, es la cultura, esa es la fuerza de la cultura. Yo estoy haciendo lo que todo el mundo está haciendo. ¿Por qué tú me estás diciendo que yo soy marxista? Bueno, porque las ideas nacen de eso y lo que impulsan y le abren la puerta es para que se metan ideas o sistemas de gobierno, sistemas sociales marxistas, comunistas. Lucha en este archipiélago y a qué se refiere Bad Bunny con las letras de sus canciones cuando él dice de aquí nadie me saca, aquí lo colectivizamos, lo pluralizamos y les invitamos a que se den la vuelta. Decimos que la exposición empieza y termina en la calle. Aquí está Bemba PR, que es una colectiva radicada en Mayagüez, que traza un puente entre lo que está pasando tanto en el oeste como en Santurce, que es la ciudad de Cangrejo, con los procesos de desplazamiento y gentrificación particularmente que estamos viendo en estos... Desplazamiento, gentrificación, no van a hablar de derechos de propiedad privada, no van a hablar de eso, no van a hablar de capitalismo, de libertad económica, no van a hablar de eso. Piensa que es más probable que usted vea este tipo de contenido que le habla a los jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque aquí ya 30 años, 30 y pico años, y que estas publicaciones publiquen. Uno que esté hablando de libertad económica, de derechos de propiedad, uno que esté, ¿usted se imagina un video de Platea hablando del cristianismo, de los valores judeocristianos? O eso se va a sentir, no, eso se va a sentir raro, Beto. Eso no cabe en la cultura, no estáis metiendo esas cosas acá. Eso tiene que estar separado. Precisamente, lo lograron. La marcha a través de las instituciones lograron que la hegemonía cultural cambiara. Y ahora estamos en otra cultura. Pero es una cultura que no produce las cosas que nosotros valoramos. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos, nos metemos en las instituciones, invitamos a los jóvenes a conectar con nuestras ideas, como dice Jordan Peterson, a explicar lo que antes parecía evidente, tenemos que explicarlo, a reconectar con nuestras tradiciones, a hablar con nuestros padres, nuestros abuelos, a ver de dónde es que vienen todas estas cosas, a reeducarnos, porque lo que llevan haciendo es adoctrinándonos, y hacer lo posiblemente, ¿verdad?, los actos revolucionarios radicales más posibles para jóvenes hoy en día. Gradúate con buenas notas de la escuela superior, toma tu universidad en serio,
ve a la iglesia, cásate, ten hijos, construye una familia, aporta a la comunidad religiosa, aporta a tu comunidad siendo un buen empleado o un buen empresario. Tú haces eso, eso es revolucionario. Eso sí que es revolucionario. Y eso es volver a rescatar las instituciones que nos protegen de todas estas ideas radicales y volver a hacerlas el centro de nuestra cultura. Ese es el trabajo. Y necesitamos que los conservadores y los cristianos, más allá de pensar en la salvación individual, más allá de estar diciendo libertad de expresión y eso, que sí es importante la libertad de expresión, sí es importante la libertad económica, hay que predicar un estilo de vida, unos valores, una visión de mundo que cuando se pone en práctica florece ese individuo, florece su familia, florece su comunidad y se fortalece para verdaderamente proteger y tener una sociedad libre. Los dejo con eso. Los dije, ñapita, esto es como una ñapita de sábado, nos fuimos profundo. Me acompañó Alto Grande, se los agradezco siempre, agradecido de ustedes. Denle like, suscríbanse. Si usted conoce conservadores o cristianos que no están entendiendo estos temas, envíenle este episodio o que me escriban. Vamos a hablar, vamos a levantar esas ideas, vamos a regarlas y vamos a rescatar nuestra cultura. Los dejo con eso. Hasta la próxima. Bye.